Oigan, bienvenidos a este es el primer episodio video de la búsqueda de la salsa secreta. Tenemos aquí un invitado que es un gran amigo. Bienvenido. Dale, dale, chévere, gracias, Ceci. Nada, mi nombre es Alejandro Balbuena Galindo, soy de Bogotá. Mi experiencia en los últimos años ha estado más enfocada en el transmitir y crear más que todo conocimiento con las personas. Creo que he pasado de ese puente de querer informar o de querer pasar información a alguien a darme cuenta que realmente eso no funciona cuando tú realmente cambias el chip y dices, hey, eso no se transfiere, sino que eso se co-crea. Entonces, ha sido como esa evolución de estos últimos años de co-crear cosas con equipos, con personas, y me he enfocado en mis últimos años en el deporte. Creo que es algo que me apasionó siempre, no porque haya sido un deportista de alto rendimiento, sino porque el deporte siempre hizo parte de mi vida y grandes momentos, grandes alegrías que he tenido, sé si me las ha dado el deporte. Mis amigos y demás han sido resultado de fútbol. En el colegio, en la universidad, siempre era el que estaba armando el partido, el que estaba haciendo la vaca para el torneo, o sea, como que era algo que me gustaba y después de un tiempo empecé a pensar que podría ser posible vivir de eso que realmente me apasionaba y no de lo que durante muchos años creí que me iba a dar plata, ¿sabes? Entonces como que cambiar ese canal me tomó un tiempo, pero ahorita vivo contento en realidad haciendo y aportándole al deporte del país Sí. y de Latinoamérica en realidad. Estábamos hablando un poco agarrando de lo que estabas diciendo de la información y de lo que estábamos hablando de las ideas, que estábamos hablando un poquito antes de grabar. De eso de compartirlas versus, o como yo tengo una idea y yo puedo proteger esa idea y esa información, o compartirlo y co-crearlo, ¿no? Y como es un poco como retante a veces, porque estamos acostumbrados a, si yo lo tengo, necesito asegurarme de que siga siendo mío, o si la idea es mía, uff, tengo que proteger esta idea y no compartirla con otras personas, porque si la comparto, me la van a robar. Si la comparto, sí, me la quitan, me la quitan. Pues mira que cuál ha sido mi aprendizaje un poco de lo que he vivido es lo que tú acabas de decir, como que partimos sabiendo o pensando que las ideas son nuestras y que van a ser chéveres siempre y cuando sean nuestras. Entonces, yo no sé si te pasa a ti, pero a mí se me ocurren ideas todo el tiempo. Yo voy caminando y se me ocurren ideas. Yo voy en un bus, se me ocurren ideas. Yo voy en un taxi, se me ocurren ideas. ¿Sabes? Estoy trotando y se me ocurre una idea. Pero al final la idea es una idea, no es nada más. Simplemente Ujú. es una idea. Y Sí, ahí es donde nosotros deberíamos ser conscientes de eso, que una idea no es nada, es una idea. Y de ahí en adelante arranca todo un tema bien interesante. Entonces, lo hablamos ahorita, si tú y yo tenemos una idea, si yo ahorita te comparto una idea que tengo de un negocio y voy a pensar que tú me la vas a robar, pues te estoy compartiendo el 0,0001% de todo. Ya de ahí en adelante esa ejecución, lo que yo haga ahorita, mañana, pasado mañana, va a ser distinto a lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque somos distintos. No es porque tú seas mejor que yo, es porque tú estás en otro país, estás con otro clima, yo estoy acá solo, tú estás casado, yo no estoy separado. Lo que sea que cada uno tenga en la no, realidad va a hacer que esa idea coja para un lado distinto, ¿sabes? Entonces a veces siento que nos enamoramos tanto de las ideas, me pasa a mí, o sea, hace poco estoy acá como en romance con una idea que tengo en mi cabeza hace rato y vuelvo a esto y digo, hey, hey, falta la ejecución y hagámoslo porque si no hay ejecución, se va a quedar incluso no solamente en una idea, sino en una posible frustración, porque es pensar que podía hacer algo bueno que no hice y que después alguien hizo. claro, sí. Entonces, puede pasar eso. Esas ideas, yo recientemente he reaprendido a relacionarme con las ideas porque hay un grupo de gente con el que estoy rebotando constantemente ideas porque estoy desarrollando un proyecto nuevo de NFTs detrás del cual ahora voy a poner mi vida entera.
Y una de las cosas que he aprendido ahí es justamente eso. La gente entra al grupo y muchas personas dicen como, les contaría esto, pero es que estos detalles no los puedo contar porque son como lo que va a hacer la diferencia en mi proyecto. O sea, esta idea es la que va a romper el mercado con mi proyecto. Y lo que constantemente escuchan como respuesta es como, man, comparta la idea. Mire, primero que todo el mundo está demasiado ocupado ya con sus propias cosas. Nadie va a soltar su vida entera porque escuchó su idea y va a decir, oh, hay que robarle la idea a este man. Cambiemos todos nuestros recursos, nuestra energía y nuestro tiempo de lo que estábamos ya haciendo a robarle la idea a este man o a esta chica. Entonces es como, todo bien, te cuente su idea. Y lo que tú dices de la ejecución, porque en la ejecución es donde se hace la gran diferencia y ahí me recuerda como lo importante que es mirar quiénes son las personas que están ejecutando la idea. Porque siento que muchas veces nos vamos con una idea o escogemos el equipo en el que vamos a participar basado en la idea, pero puede que sea mucho más importante saber quién va a ejecutar la idea primero y después cuál es la idea, porque puede ser una muy buena idea con una ejecución pobre, no va a funcionar tan bien como una idea más o menos con una muy buena ejecución. Y eso tú lo debes ver porque tú das clase de emprendimiento, o sea que tú tienes contacto con los futuros emprendedores y con un montón de ideas por la naturaleza de lo que enseñas y de lo que aprendes ahí con ellos. Y mira que escuchándote lo que tú dices, a mí me hubiera encantado, nosotros creamos un proyecto que se llama Sierra, que tú lo has escuchado, Sierra Fútbol Club, y a mí me hubiera encantado abrir eso con mis mejores amigos, o sea, me hubiera encantado tener eso con Japo, contigo, con A Alejo, Schuller. eh, pero, pero también entiendo que no todos tenemos los mismos sueños. Una cosa es que te guste el fútbol y otra cosa es que quieras armar un club deportivo de fútbol, ¿sabes? Es Claro. otra cosa. Hay Mm. alguien que le guste comer y otra cosa es que te conviertas en chef. Entonces, cuando tú te das cuenta que las ideas realmente no es con quien tú quieras, sino con quien quiere trabajarlas, empieza a cambiar el tema. Digamos, uno de los retos más grandes que yo he tenido en mi experiencia como emprendedor ha sido lograr ponerme en el mismo canal con mis socios. Eh, Incluso lo hablábamos hace un poco y el tema vuelve el tema del ego y el tema de querer tener la razón. Yo creo que algo que me ha servido a mí un montón en estos últimos años es poderme permitir cambiar de opinión, ¿sabes? El decir tengo derecho a cambiar de opinión, porque a veces me enamoraba mucho de una idea y al final me daba cuenta después de mucho desgaste de tiempo que esa idea no iba al lugar que yo había pensado 2, 3 meses atrás, 2, 3 años atrás Mm. y que de pronto el decir no, me equivoqué, me costaba un resto y decir en algún momento como, ahí no más, muchachos, socios, perdón, discúlpeme, cambio de opinión, olviden mis discursos de los últimos 3 años, pero ya me está haciendo esto daño, ¿sabes? Me está haciendo daño y prefiero soltar esa batalla que no va a ningún lado y que Ujú. al final no me interesa tener la razón porque si tengo la razón no gano nada, no estoy ganando nada. Entonces como que empiezas a ver eso, el con quién ejecutas esas ideas y que al Ujú. final esa idea en la cabeza de cada uno, de cada una de tus socias o socios, sea la misma. Porque si no, pasa mucho en emprendimiento que yo tengo una idea que es A, tú tienes una idea que es B, el otro una idea C, y cada uno está apuntando a un lado distinto y avanzamos y trabajamos y los clientes o las personas a las cuales tú les estás brindando un servicio no identifican nunca qué es lo que les estás ofreciendo, porque todo el Ah, mundo está ofreciendo algo distinto, no hay un diferencial claro. Entonces yo creo que me costó a mí un par de años darme cuenta de eso con mis socios y cuando logramos conectarnos, ya. empezamos a tener cambios, ¿Cómo resultados. en la práctica haces eso? O sea, me hace sentido que tiene que haber como un alineamiento de estamos todos parados por esa misma idea, como esa misma visión de futuro, por decirlo así. ¿Cómo nos alineamos en el día a día? Sabes, mira, lo que no se mide no se puede mejorar, Ceci, y Mm, para medir necesitas dedicarle tiempo. Entonces, hay como una cadena de habilidades que creo que son importantes, que uno escucha a veces en clase, pero que no es consciente del impacto que tienen ellas en la vida y no solamente en el emprendimiento. Cada uno está emprendiendo un proyecto en su vida, ¿sabes? Como que emprendedor
pues si uno lo enfoca desde la academia, está a la empresa y a la constitución y pago impuestos, pero al final también cada uno de nosotros tiene proyectos y estamos emprendiendo muchas cosas. Entonces, si tú estás midiendo algo y estás haciéndole seguimiento, quiere decir que te importa, que te interesa, que le dedicas tiempo. Es lo mismo en una relación. Si tú quieres que tu relación mejore, le dedicas tiempo a tu relación. No es solamente tú aparecer de vez en cuando. Y en emprendimiento pasa algo y es que es algo bien interesante y es que al principio no es rentable. Y nosotros estamos acostumbrados, o al menos yo, mi cultura, lo que he visto muchas veces, a tener resultados inmediatos. Entonces, tú abres un negocio o yo abro un negocio y espero tener automáticamente un resultado, un retorno. Y eso no es así. O sea, hay gente que lo logra porque son unos duros, porque tienen, no sé, porque tienen una visión diferente a la estándar, pero por lo general no. Incluso cuando tú ves, y me tiene un poquito de ñoño, a ti te explicaron en la universidad la escuela, la curva de las empresas y te decían que había un punto cero y arrancabas a ganar y después llegabas a un punto donde maduraba, pero nunca te dijeron que no es así. Para mí, tú arrancas una empresa y empiezas es perdiendo, 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 y llega un punto donde llegas y recuperas, y no perdiendo, sino que tú inviertes, por decirlo, Claro. hablando de lujo de dinero. Entonces, viéndolo así, pues es un proceso que toma tiempo, Claro, es es un proceso. distinto si entras pensando como, hey, este primer impulso no va a ser, sigue, aquí está el podio de lo Claro, sino es el como, resultado tuyo va a llegar en 16 meses, en 8 meses, en 2 años, ¿sí me entiendes? Como que si uno lo piensa así, alguien podría decir, ay, no, ves que eso está mal planeado. Yo creo con mi experiencia que no está mal planeado, es mejor, es salir menos a la maldita sea, a la Dios proveerá, sino, no es Dios proveerá, sino es tu gestión eh, eh, basada en un proyecto, en una planeación. Obviamente el que crea en Dios tiene una ventaja porque cree en algo, el que no tiene ninguna desventaja, simplemente cree en sus conocimientos y en su equipo de trabajo y sobre eso puede prever diferentes escenarios. Obviamente hay unos que uno no puede prever, ejemplo, pandemia que acaba de pasar o mil cosas que pasan normalmente, pero cada vez tú con la experiencia vas asumiendo o entendiendo mejor los posibles riesgos que puedan aparecer y te vuelves un poco más ácido y un poco más, menos enamorado porque uno es muy romántico de las ideas cuando empieza un emprendimiento y después te das cuenta que no, hay que tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta a los amigos de la DIAN, hay que tener en cuenta al contador fiscal, al contador, al revisor fiscal, como un montón de roles que empiezan a aparecer o de organizaciones que aparecen que tú no tenías ni idea cuando estabas inicialmente pensando en cómo era claro, el impacto que tenía tu idea en el mundo, que era súper lindo todo, oye, ¿sabes? porque la idea no tiene en cuenta todo eso, o sea, la idea es como esa Es lo futuro lindo. idealizado como tú dices, como romántico. Exacto, Es y es chévere muy, porque es la gasolina, ¿sabes? Pero lo bacano también es entender que es como ese, ahorita que hablábamos de memes, es ese meme típico del iceberg que aparece la punta y entonces el loquito allá feliz, pero que abajo hay un montón de cosas. Pues creo que pasa acá algo parecido, es decir, lindo el resultado, linda la foto en el mm, Instagram o en tu empresa como startup colombiana o mexicana capta $100 millones, chévere, pero detrás de eso ha habido un montón de cosas, de trabajo, de dolor, de sacrificio, de miedos, bueno, de cosas que tal vez no todos vivimos igual, pero que no, uno no muestra una foto en Instagram llorando porque no tiene un peso para pagar la nómina, ¿sabes? No, uno no muestra eso, ¿no? La gente ya muestra suele empezar solamente, a por lo general, desarrollar. claro, muestra es cuando lo premian o cuando logra algo chévere. Entonces, como que Sí, nos sí, quedamos todos con la idea de que eso es bacano, de que, eso es de lo que es que súper es. fácil. Y no es eso. O sea, Oye, siento que está muy de moda lo del emprendimiento. Es algo que como que se ha vuelto culturalmente, digamos, cool. Pero siento que también hay mucha gente que no quiere ser emprendedora, pero esta cultura de querer ser emprendedora ha llevado mucha gente que no quisiera hacerlo a intentarlo. ¿Cuál es tu punto de vista teniendo esa experiencia como de cerca con la gente que de hecho está escogiendo o no lanzarse a eso? ok. O Mira, sea, mira, te hablo desde mi experiencia. Es decir, yo nunca, o en mis primeros años, creo, recuerdo, incluso en primeros semestres o incluso la universidad completa, no soñaba con tener mi empresa. mm, Es decir, es como ese sueño que la mayoría de niños tenemos de ser futbolistas, pero que realmente uno sabe que no va a pasar. Lo mismo puede ok, pasar cuando tú estás,
cuando yo estaba pequeño. Era como, sí, ¿usted te gustaría tener una empresa, Alejandro? Sí, claro, súper chévere. ¿Qué va, carreta? Yo Ya. quería tener un puesto bacano en un banco, yo quería ganar un resto de plata y ya, bueno, ir como una vida así distinta. Entonces, yo desde ahí parto diciendo como que yo no nací con un espíritu emprendedor. Mm. No lo siento, tengo papás que fueron empleados y eso también cambia un poco el tema. Te acostumbraste a ver a tu mamá, a tu papá llegar de la oficina y entonces como que no cabía o tal vez no era posible en mi cabeza o ni siquiera Claro. lo pensaba. No, Sí, no es no lo como lo pensaba. que Sí. no es programado. ¿Qué ha pasado últimamente? Creo yo que también de acuerdo a la situación del país o de la región, hablándolo desde diferentes países, específicamente Latinoamérica, enfoquémonos un poco, eh, pues también a veces las condiciones hacen que tú te sientas que no haces parte de un lugar en el cual quieres pertenecer. Te lo cuento porque yo tuve la oportunidad de trabajar en diferentes sectores, en el sector de la salud, en el sector de captación, temas de fondos, captación y colocación de recursos, Ujú. en tema de sector agropecuario. Y aunque yo tenía ya cargos incluso a nivel de jefe o director, yo no estaba pleno, ¿sabes? También si tú le sumas la incertidumbre que tiene todo el tema económico, todo el tema de estabilidad, todo el tema de condiciones, empiezan a pasar cosas que te empiezan a cambiar el chip. Yo me acuerdo mucho que hacia el año 2010 yo trabajaba como director administrativo en una clínica. Imagínate yo metido en ese parche tan distinto. Y era el Mundial de Sudáfrica. Y yo Ya. me acuerdo que había un partido así como poderoso, no sé ahorita cuál era, pero un Sí, partido creo que imperdible. mundial, era un Sí, partido mundial. Y yo tenía un comité de jeringas. No se me olvida nunca. O sea, yo decía, ¿qué hago en un comité de jeringas? Me estoy perdiendo un ya. partido que me quiero ver. Entonces, como que ese tipo de cosas empezaba, o la típica, el partido de Champions, y tú por allá, no sé, haciendo otra cosa que nada que ver y que estás simplemente esperando que te paguen, que sean los 30 para que ya pagaron, ya pagaron. Entonces, como que empecé a darme cuenta y empecé a cansarme de ese modo Ya. operandi sí, que yo estaba teniendo, ese modus operandi es lo que quiero Y decir. te preguntas como Y yo quiero vivir así. claro, y empiezo a cambiar y después entonces como que digo, hey, voy a empezarlo a hacer y más que por moda, en mi caso fue un tema más de necesidad. Fue como, no me gustan las experiencias laborales que he tenido, quiero tener un espacio donde yo pueda dedicarme tiempo a mí. Yo tuve un tiempo, no sé si tú recuerdas, que me fui a vivir a China y en Claro. ese viaje a China tuve un proceso de trabajo propio. Yo había empezado ya hace algunos años contigo también, que me has comentado, hablando un poquito de coaching, como leyendo un poquito del ser, como dándole un espacio a algo que en la universidad nunca tal vez nos enseñaron, como que todo era muy desde el hacer y desde tener. Y empiezo a darme cuenta que algo en mí no era coherente y que necesitaba para mi tranquilidad empezar a trabajar en ello. Y Mm. entonces empiezo a tomar decisiones y al final cuando empiezo a darme cuenta de las cosas que quiero, me doy cuenta que el ser empleado tal vez no es una de esas opciones o no está tan alineada a lo otro que yo quiero, porque si yo quiero dedicarle tiempo a mi familia, me quiero dedicar tiempo a mí, quiero trabajar con niños, quiero hacer, pues no me va a poder tener un trabajo de oficina porque la oficina no me va a dar permiso todo el tiempo, no tiene Claro. sentido. Entonces es el momento en que yo digo, bueno, voy a dejar de pasar hojas de vida y también tuve la suerte, Ceci, que pasé hojas de vida y nunca me llamaron. Yo creo que nunca tuve procesos de Era una selección señal chéveres. del universo. Sí, o sea, yo decía, marica, hay gente que pasa hojas de vida, mi hermana, y la llaman cada 3 días a entrevistas, a mí nunca, o sea, ponle que una o dos veces. Entonces eso también en su momento no era tan chévere, era como más bien frustrante, pero después también decía, hey, algo estoy haciendo mal o yo no sé si sea que me quiero trabajar la cabeza y es que no es por acá el lado, no sé, sea lo que sea, Claro. me lo creí y dije, voy a diseñar un trabajo que esté acorde a mi tiempo, a lo que yo quiero, y eso no quiere decir que sea fácil, o sea, cuando yo te digo que sea acorde a mi tiempo, es que trabajamos de domingo a domingo muchas veces, ¿sabes? Sí. Entonces pues es como balancear eso y cambiarlo. Se ha vuelto una moda, yo incluso le digo a mis estudiantes, hey, emprender no es para todos y Ok. no hay que ser emprendedor para ser cool, ¿sabes? Ahora, no sé para qué quieres ser Y cool tampoco. siento que también es 100% válido y pasa para mucha gente donde alguien dice, oiga, yo quiero ser empleado. Yo quiero tener un trabajo.
Yo sí quiero estar en el comité de las jeringas porque me encantaría saber cuál es el desarrollo nuevo y es 100% válido. Y es una nota, hay unos La, trabajos súper chéveres. la mirada es profunda a lo que tú estabas diciendo como quién escojo yo ser o quién soy, como mirar eso profundamente, que no es lo más típico, pero que ahí están muchas respuestas a las cuales estamos buscando a ciegas. Claro. Que estamos buscando como a ciegas y si yo capto como quién soy, entonces tal vez o no, esta es una manera en la que puedo llevar a florecer o expandir ese quién soy, pero no necesariamente es la respuesta. Claro, no, y lo vivo y te digo, ser empleado también tiene cosas, una nota, hay unos empleadores increíbles y hay veces veo a gente con unos cargos, una nota y digo, qué bacano, o sea, qué bacano por esa persona que esté viviendo eso, y ahora, y no quiere decir, volví y te dije ahorita, me quité, o más bien traje a mi vida el tema de que quiero cambiar de opinión. Posiblemente pueda que hablemos en 2 meses y yo te diga, me empleé. Llevo 10 años emprendiendo, pero me empleé, puede pasar, no estoy cerrado tampoco a nada, ¿sabes? No es que porque soy emprendedor ahora toda mi vida voy a ser emprendedor, no, por el momento estoy emprendiendo, pero si de pronto alguna empresa chévere o algo llega a pasar, seguramente voy a analizarlo y si es el momento de mi vida que quiero tomarlo, lo voy a tomar también con una felicidad enorme, ¿sabes? Entonces no estoy amarrado a pensar lo mismo toda mi vida, no quiero eso, incluso estoy intentando combatir como esas ideas tan marcadas en mí que Como muchas veces radicales. me han hecho más daño que cosas buenas, ¿sabes? Chévere. Sí, porque lo que escucho es como estás tratando de, o estás haciendo ahorita en tu vida, asegurarte de cualquier cosa que en la que andes o cualquier idea que estés haciendo, que no se vuelva como una cárcel autodiseñada, que es un poco una cosa que yo he estado mirando muy de cerca durante todo este semestre, que es justamente como la diferencia entre una religión y la fe y cómo la religión es como una serie de reglas que nos vamos armando, que nos ayudan a practicar la fe, pero que terminamos solamente practicando las reglas. Y entonces cuando te escucho esto de la idea, arrancas con una idea y empiezas a darle forma a esa idea, pero de repente la forma que le diste a esa idea se vuelve como lo que es fijo y estático y entonces, número uno, hace esa libertad, porque no vienes por la idea como tal o lo que puede darte, sino vienes como lo que tú decías, esa posibilidad de, hey, puedo escoger si voy a esto o aquello, es eso lo que realmente te llama, no necesariamente como lo que hay que hacer para que eso sea Ah, posible. claro, esa es la vía, es la herramienta, pero lo importante es el propósito, ¿sabes? Si al final lo que yo quiero es, no sé, impactar o ayudar a los niños, por decir algo, pues hay muchas maneras de hacerlo. Lo puedo hacer siendo un empleado en el ICBF, lo puedo hacer con mi club deportivo, lo puedo hacer como profe, lo puedo hacer como alcalde. Es decir, como que los trabajos o esas ideas son las herramientas, los vehículos para llegar allá, pero en definitiva lo importante es tener claro un poquito, pues, qué es lo que nos mueve, qué es lo que realmente Sí, que te me llama. mueve el corazón, ¿sabes? Mm. Y creo que con eso, teniendo claro eso, es más fácil de pronto tomar decisiones. Y por Tomar decisiones ejemplo, es algo bien difícil. en tus clases y en eso, tú trabajas con eso porque volvamos a lo que decías tú de la universidad. En la universidad, cuando tú y yo estudiamos ingeniería industrial, a pesar de que habían materias que dentro de la ingeniería eran como las más inclinadas hacia la creatividad y como mirar qué le gusta a usted, aún así era muy metódico, era como, hey, esto se mide así y es exclusivamente acerca de eso. Pero no me acuerdo, salvo una electiva tal vez en la que alguien nos preguntó como, oiga, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué lo mueve? ¿Qué le llama? Y esa claridad del propósito no estaba ahí. Y de hecho, incluso hoy todavía estoy pensando constantemente como cómo aclarar ese propósito, cómo darle detalle a ese propósito y cómo eso me ayuda muchísimo cuando entro en la acción. ¿Tú en las clases como que incluyes también eso? O, por ejemplo, Claro, la universidad es como, no, enséñales los no, 5 pasos del no. emprendedor. Tengo una ventaja y es que la universidad en donde estoy dictando es muy abierta
a lo que quiera proponer como profesor cada Ok. uno. Obviamente alineados a algunos temas claros o metodológicos de la universidad, pero en realidad es muy, muy generosa en ese sentido. Y eso me ha permitido a mí, pues, poderlos abordar o poder abordar estos temas desde el ser. No es del ser de que todo es posible, tú puedes, Claro. porque no creo que todo sea posible y no creo que podamos hacerlo todo, pero Sí, sí desde la coherencia y desde la congruencia, y desde ahí parten un montón de cosas, ¿sabes? Así, desde ahí, si hay gente que llega a la universidad y me pasa mucho, solo con ganas de tener plata. ya. Y me ha pasado a mí también. ¿Para qué estás en la universidad? No, para conseguir un trabajo. ¿Y para qué? No, para con plata. Y para qué plata? No sé, para tener plata. Ya, Entonces, sí. como que si nosotros no trabajamos en nuestra cabeza, en nuestras emociones, pues va a ser difícil tomar decisiones que apunten a lo que nosotros realmente queremos. Ahora, si tú también te enfocas, nosotros, no sé, cercano a los 40 años, y muchas veces no tenemos claro qué queremos, pues imagínate un chino de 17 años. Yo tengo alumnos que llegan de 15, 16 años en el primer semestre. Pues también es muy heavy uno pedirle a un chino de esos que tenga claro qué quiere. Es muy difícil. Entonces es poderles dar a ellos diferentes escenarios, diferentes espacios donde ellos puedan pensar, porque yo creo que al final el rol de la universidad es que te enseñe a pensar, Ujú, no ujú. hacerlo fácil, no hacer el copy-paste, sino analizar. Me acuerdo mucho en la universidad alguna vez que teníamos una clase esas de cálculo o lo que sea y una persona preguntó que por qué nos ponían a hacer integrales si las calculadoras las hacían. Claro. Y yo cuando el man preguntó, yo como, uy, buena, bien, qué buena Sí, pregunta. eso. Y, crack. Y me acuerdo que el profe respondió como, hey, es que yo no te estoy enseñando a hacer una integral, te estoy enseñando a pensar, Usar el porque cerebro. o que uses tu cerebro cuando tengas un problema. En este caso es una integral, pero más adelante va a ser un negocio, una decisión, un montón. Entonces es eso, es como que demos las herramientas a los estudiantes para que se atrevan a pensar, y sobre lo que piensan y no sobre lo que obedecen, puedan generar valor a su vida y a las personas que los rodean, ¿sabes? Bien poderoso. Hey, vamos a hacer un juego que se llama sobrevalorado, subvalorado. Dale, Entonces, yo lanzo unas palabras y tú dices si eso está sobrevalorado o subvalorado o apropiadamente valorado y por qué. dale. Un poco de freestyle de rap. Dice, esta va la primera. Las conferencias, sobrevaloradas o subvaloradas. Eh, yo creo que están un poco sobrevaloradas. Mm, ¿Qué creo? Creo que es que ponerse a hablar de algo tal vez no es tan difícil, es decir, pero de ahí a que eso tenga un impacto real, la gente no cambia por consejos, ok. ¿sabes? Entonces, Información, es solamente. información, son ideas. Obviamente hay cosas chéveres, no quiere decir que sean malas, sí, hay cosas chéveres, Mm, pero creo que nos hemos dado cuenta en los últimos años que aprendemos haciendo. Incluso si tú te vas a metodologías de aprendizaje activo, es learning by doing, ¿sí me entiendes? de acuerdo. Hazlo y ahí aprendes. Entonces, yo creo que eso tendría que seguir cambiando un poco más y enfocarse a un tema más experiencial, ¿sabes? Entonces, por Ya. eso creo que soy conferencista, yo lo digo incluso en Claro, mi perfil, claro. soy conferencista, pero incluso, ¿sabes que me ha pasado mucho con temas de coaching? Muchas veces, y es que yo hago talleres o también hago charlas, me invitan a hacer charlas de coaching, y a veces quedo como con ese sinsabor de, oh, chanfle, no, sí, hablamos de cosas chéveres, pero de ahí a la acción, lo que hablamos de la idea y la ejecución, o sea, ese Claro. salto a actuar es muy difícil porque no se puede. Estabas en una charla de 1 hora, entonces no puedes tener un control a eso, y si no lo controlas, no Oye, lo puedes mejorar. y además que ese sinsabor es como se queda sin lo más delicioso que es justamente el proceso de coger esa idea y de empezar a hacer algo con ella y mirar a ver si funciona o no. Chévere. Bueno, a otra. Dicen los autos de lujo, sobrevalorados o subvalorados. Pues yo creo que hay una respuesta que es muy famosa en emprendimiento en mis clases, A ver. y es depende. Creo que depende de la persona, ¿sabes? Ok. En general, todo lo que sea lujo, pues puede estar sobrevalorado.
Ya. pero si al final eso, no sé, trae para ti cosas importantes, porque normalmente eso es lo que pasa con las marcas de lujo que asocian, hay unos insights bien interesantes para la gente que quiere adquirirlas, pues tal vez no es solamente el carro, sino todo lo que implica para esa persona poder tener ese tipo de carro, pero por eso te digo, depende, para mí está sobrevalorado. Es decir, para mí es más de lo que yo necesito, aunque todos mis años, o la mayoría de años, siempre he querido tener un carro muy chévere o carros, me encantan los carros, Mm. me he dado cuenta que no los necesito para estar bien, entonces para mí claramente está sobrevalorado, pero pueda que para otra persona le pueda funcionar, ¿sabes? No, no me gusta como generalizar, pero en mi caso sí estaría sobrevalorado. Sí, yo diría algo. Creo que hoy una de las cosas que veo que van a empezar a suceder y de las razones por las cuales ahora me empiezan a llamar mucho más la atención estos, digamos, como símbolos de estatus o de pertenecer a algo, es porque creo que ahora también se van a volver símbolos de comunidades activas. Entonces no solamente es tengo el reloj y tengo el reloj, sino tengo el reloj y pertenezco a una comunidad. Y creo que hacia el futuro eso va a empezar a desarrollarse y me empieza a parecer mucho más interesante eh, en mi punto de vista, cuando tiene ese sentido como mucho más de, hey, ¿y en qué andamos juntos? Claro, y es lo que te digo, es lo que no es la marca en sí, porque tú puedes tener carros de lujo, pero es distinto el que se compra un Maserati al que se compra un Ferrari o al que se De acuerdo, compra, no sé, un Land Rover. de acuerdo, Pues cien por cada ciento. uno quiere, no sé, o se identifica o quiere demostrar algo de acuerdo a esas marcas. Entonces, creo que funciona muchísimo, pero cada vez somos más conscientes de eso, o creo yo, o yo no sé si soy yo, o porque a veces la gente compra las cosas por comprarlas, ¿no? A veces, muchas veces no sabemos por qué las compramos. Agreed. Listo, la suerte, sobrevalorada, subvalorada. Sobrevalorada. Yo creo que entre más trabajamos, mejor suerte tenemos. Es decir, creo que la suerte es algo muy de nosotros, es algo muy cultural. Eh, yo creo que a la gente no le va bien porque tenga buena suerte. Yo creo que a la gente le va bien porque es el resultado de sus acciones. Y obviamente yo sí creo que a veces la energía, sí creo en las energías más que en la suerte. Y creo que a veces la energía para algunos fluye más que para otros. Hay Mm. personas que tal vez con menos esfuerzo lograron unos resultados más chéveres que otra persona que se esforzó muchísimo más y tal vez no los tuvo, pero, pero esa persona que tal vez no tuvo los resultados en una, dos, tres, cuatro, cinco veces, la sexta vez tal vez los va a conseguir, ¿sabes? Creo que todos deberíamos empezar a entender que todos tenemos tiempos distintos. Y ahí es el problema a veces de compararnos. Y estamos en una sociedad donde nos comparamos constantemente a través de redes sociales, a través de los carros, a través de las parejas, de las novias, de los hijos, de las hijas, y a veces no somos conscientes de ese tipo de comparaciones que hacemos. Es como comparar mi equipo con el Real Madrid. Pues no sé, habrán cosas que me pueden servir para compararme, pero habrán otras en las cuales me voy a hacer sentir o me voy a sentir mal, ¿sabes? Entonces, como que si nosotros fuéramos conscientes que las comparaciones tal vez no son malas, pero lo malo es saber con quién te comparas, incluso empresarialmente hablamos de los benchmarking y eso, pues es con quién te comparas. Si tienes eso cada vez más presente, pues vas a mirarlo, pero todo esto va enfocado a que eh, a mayor trabajo, menos suerte necesitas, a mayor planeación, a mayor ejecución. Si tú haces bien las cosas, mira, me pasó una vez una cosa bien interesante cuando vivía en China, que lo comparto también algunas veces con mis estudiantes, y es que pues yo crecí en una familia católica y en un país muy católico, entonces muchas veces hacía esto, Ceci, Ujú. y ya, como que automático, ¿sabes? Y un día en China una persona me pregunta, hey Alejo, ¿qué hubo? ¿Eso qué, marica? ¿Eso qué es eso? Y yo, no, pues padre nuestro, tales, pero ¿qué es eso? No, pues, ¿cómo así que qué es eso? Pues el nombre del Padre, del Hijo. Marica, no le pude Lo que responder. O es, sea, exacto. sí, como que no, pues es fe. Sí, y el man, no, pero bueno, y a quién le estás haciendo eso? Sí, fe No, en pues a qué. Dios. Y bueno, ¿y Dios lo conoces? Y yo, no, pero pues ahí está. Como Ah, mamá ok. dijo. ¿Y qué le haces a él? Y yo, no, pues le agradezco, le pido favores. Ah, ok, o sea que le pides favores a alguien que no conoces. Y yo todo ofendido porque esos chinos son súper prácticos.
y me ofendía porque se estaban metiendo con algo que para Yo te mí estaba era cuestionando. importante, pero que al final no era tan importante porque no me había tomado el tiempo de saber qué significaba realmente y estudié en colegio de curas, Ceci. Ya, Pero, y tuve mamá monja, o sea, si, uno dice, si Alejandro no supo esto, pues ¿quién lo va a saber? Pero yo en realidad andaba en modo automático y no era consciente de esas cosas. Cuando esta persona llega y empieza a preguntarme cosas y yo empiezo a darme cuenta que no sé lo que en teoría es esencial para mí, que es Dios, ¿sabes? Empiezo a cuestionarme un montón de cosas y él me dice al final algo como para concluir tu pregunta, me dice como, Alejandro, ¿y por qué en vez de estar pidiéndole favores a alguien que no conoce, trabaja y ya? Si usted trabaja, no tiene que pedirle favores a nadie y le va a ir bien. Y eso fue como una cachetada a mis creencias, una cachetada a la forma en la que yo veía el mundo y una cachetada a mí mismo de poderme excusar muchas veces en Dios. Estamos en una cultura que está acostumbrada a decir, si Dios quiere, Dios proveerá, y al final creo que eso muchas veces nos hace mucho daño, ¿sabes? claro. Eh, lo amarro a la suerte. La suerte es como, ay, Sí, no, como que eso le es Dios. entregamos la responsabilidad a alguien más, a Dios o a... No, mijita, eso le convenía, es que Dios no quería, que va, o sea, es que tal vez tú no hiciste lo suficiente o tal vez no era tu momento, ni siquiera es que porque tú lo hiciste mal, tal vez tú lo hiciste bien, pero la vida de la otra persona o de la empresa estaba en otro momento y ya, no se dio. Entonces, por eso creo que está súper sobrevalorada. La suerte está como para cuando lanzas un dado, pero pues ojalá que nuestras vidas no dependieran del azar, sino de nuestras decisiones. Bien poderoso. Última, la innovación, ¿sobrevalorada o subvalorada? Subvalorada. Es decir, se habla de innovación, pero pocas veces lo aplicamos. Creo que nos hemos metido en la cabeza que para ser innovadores tenemos que construir un robot, un transformer o el próximo metro de Bogotá. Sí, Y sí, sí. no, yo Claro. creo que podemos mejorar las cosas, podemos crear cosas chéveres desde lo básico, partiendo desde lo que nos impacta en el día a día. Me encantaría que hubiese más innovación, que se promoviera más en los niños, en las niñas, en las personas adultas, que aceptáramos más el error, porque a medida que queremos innovar, pues vamos a cometer errores y que no sea cuestionado ni juzgado ese error como estamos acostumbrados a que nos den palo, sino que tuviéramos un producto más apoyo para embarrarla más y embarrarla, porque cuando la embarramos es cuando más aprendemos, creo yo, al menos desde mi experiencia. Sí, es como, te escucho decir, es que estamos acostumbrados a pensar en la innovación como que tiene que ser algo radicalmente, o sea, como que gigante, pero una innovación también puede ser algo pequeño, algo, pero que cambia, que hace una diferencia Ahora, relevante. No tiene que ser descubrir un claro, nuevo elemento químico, sino... exacto, exacto, y eso es como lo que lo asociamos siempre. ¿Eh? Ahora, el objetivo de las innovaciones es mejorar, ¿sabes? Ya, Es decir, no es como crea algo y no sirve, no, es como crea algo que sirva, o que te claro, sirva a ti, o que si te sirve a ti, tal vez te perdí. ¿sabes? Ya. Si me sirve a mí, seguro le sirve a alguien más y probablemente le sirve a otras personas y sí, se vuelve una innovación que resulta valiosa para la gente y se usa. Y ese de Claro, eso se trata. y pasa, Ceci, yo no sé si te pasa, yo a veces voy por algún lado caminando y veo un montón de productos y yo digo, ¿qué producto? ¿Quién va a comprar esta vaina? Y después paso y como 20 personas haciendo fila. Y digo, pues pucha, o sea, para todo hay gente. Y eso es algo súper chévere en emprendimiento. Y es que lo que para ti es feo o guiso, para otra persona es divino. Claro. Entonces, eso es una nota. Eso es una nota porque si tú te lanzas y tú solamente le preguntas a tus amigos, a tus papás, si les gusta la idea y todos te dicen que eso no va a servir, pues de pronto nos desanimamos y dejamos pasar una gran oportunidad porque tu parche, la gente que piensa como tú, no es tu hermana. Así haya comido contigo el mismo desayuno toda la vida, porque somos Sí, distintos. de La acuerdo. persona que se entiende contigo y que se identifica contigo está tal vez a 200 300 metros o a 500 cuadras. Ahorita tenemos la ventaja de utilizar la tecnología y de poder hacer esta reunión que estamos haciendo ahorita, tú en México, yo acá, y tal vez eso también abre muchas oportunidades para los emprendedores y para las personas en general de compartir ideas de una manera pues más global. Súper. Gerald, gracias, amigo. Muy buena sesión. A ti, Buenos pro tips para la salsa secreta. Seguimos entonces en la búsqueda.
y seguimos Chévere, aprendiendo. chévere. Gracias por el espacio, Ceci. Un abrazo, hermano. Cuídate mucho. Gracias.